A medida que fuimos avanzando con el grupo de trabajo STEC y PCBA, muchos de nosotros formamos parte y desde los inicios de la red de seguridad alimentaria de CONICET, institución que también nos acompaña en este evento, en este taller, y la red se creó en el año 2015 y mucho de la modalidad que se llevó a cabo y la modalidad de trabajo tuvo sus primeros pasos en el grupo STEC y PCBA. En algunos casos. Y ahora bien, vayamos a ver algunas de las preguntas y respuestas que hicimos. Este taller se llama Mitos y Verdades sobre STEC y la carne bovina. Y bueno, podemos decir o referenciar a que los mitos es aquello que perciben los consumidores y particularmente en este caso respecto de la problemática del síndrome urémico hemolítico. La primera pregunta que hicimos en el taller fue si considera que Argentina es el país con más casos de síndrome urémico hemolítico en el mundo. Este es un triste ranking que a mí particularmente no me agrada. Y lo que respondieron los asistentes hoy a la mañana es que sí en el 53% y no en el 47%. O sea, 116 asistentes respondieron que sí, 102 respondieron que no. Para decir que Argentina está en este penoso ranking, está bueno considerar, primero, cuáles son las cifras de Argentina y segundo, qué es lo que sucede en el resto del mundo. Vamos a empezar por lo de Argentina. En el año 2019, tomo los datos del boletín epidemiológico del año 2019, el 2020 aún no terminó, y destacamos que esta enfermedad es en Argentina de notificación obligatoria, inmediata e individualizada. En este punto ya aclaro que no en todos los países del mundo existe una notificación obligatoria y no en todos los países del mundo se reportan casos. Entonces acá ya la comparación pasa a ser poco feliz. En el año 2019 hubo 290 casos notificados en la Argentina. Si esto lo llevamos a prevalencia y a cantidad de casos cada 100.000 habitantes, o sea, a población total, tenemos 0,6 casos cada 100.000 habitantes. Si lo llevamos a poblaciones de mayor riesgo, como pueden ser niños menores de 5 años, tenemos 6,3 casos cada 100.000 menores de 5 años. Este es un poquito, esta cifra, tanto la de población total como la de menores de 5 años, tiene una tendencia a disminuir respecto a las cifras del año 2018. Sin embargo, la población de niños de hasta 1 año, entre el 2018 y el 2019 hay un aumento. Pasó la Argentina de tener 12,3 casos cada 100.000 niños menores de 1 año en el 2018 a 12,9 en el 2019. Y ahora sí, si lo comparamos con el mundo, vuelvo a remarcar esta situación, que la Argentina es un país en donde esta enfermedad es de notificación obligatoria, inmediata e individualizada. En el resto del mundo hay pocos países con quien podemos compararnos. O sea que cuando hablamos del resto del mundo, el mundo se restringe a un puñado de países. Y no todos los que reportan lo hacen de forma obligatoria. Entonces las cifras también tienden a tener un importante subregistro. O sea, el subregistro va a ser mayor en aquellos que no reportan que en aquellos que lo hacen de forma obligatoria. De los países de la región, el reporte es obligatorio, la notificación es obligatoria en Argentina, en Paraguay y en Chile. Bueno, yo lo que voy a comparar ahora es la prevalencia en población total. Vamos a hacer un análisis pormenorizado antes de hacer esta frase hecha de Argentina es el que más casos tiene en el mundo. En Argentina, en población total, tenemos 0,6 casos cada 100.000 habitantes. Canadá, en total de población, es 1,9 en 100.000 habitantes. Uruguay, 0,4. Chile no lo reporta en población total. Australia, 0,07 y Estados Unidos, 0,6. Igual que la Argentina. Vayamos a menores de 15 años. En la Argentina se reportan, o la tasa es de 2,6 casos cada 100.000 habitantes. Canadá y Uruguay no lo reporta, Australia tampoco. En Chile es de 3,4 cada 100.000 habitantes menores de 15 años. Y en Estados Unidos 0,14.
avanzamos, o sea, vamos hacia las poblaciones más sensibles y tenemos que en Argentina, menores de 5 años es de 6.3, Canadá 4.2, Uruguay 5.4, Chile y Estados Unidos no lo reportan, y Australia 0.5. Sí, acá la tasa, al menos con estos pocos países con los que lo podemos comparar, es un poco más alta. Y la preocupación más alta llega en menores de 1 año. Si bien Canadá, Uruguay, Chile, Australia no lo reportan, Argentina tiene 12.9 casos cada 100.000 menores de 1 año. Y Estados Unidos de 1.4. Por supuesto que estos rangos etarios son los que mayor implicancia e importancia tienen para nuestro país. Y la letalidad en Argentina es de 1.7, Canadá no la reporta, Uruguay 1.2, Chile 2.7, Australia 12 y Estados Unidos 3.3. Bueno, con estas cifras, si bien la respuesta no queda del todo esclarecida, esta es la información disponible en este momento. A continuación, contamos con la participación del doctor Eduardo López, que va a abordar algunos temas relacionados con la enfermedad, con el síndrome urémico hemolítico y con las diarreas. Eduardo es médico infectólogo, pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador y director del programa de infectología pediátrica de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Tiene una vasta y reconocida trayectoria, entre lo que se destaca el trabajo realizado en Estados Unidos entre los años 1987 y 1989 con Escherichia coli, productor de toxina Shiga, enfermedades asociadas y metodologías de diagnóstico. Realmente es un referente en esta temática y pudo continuar desarrollando la actividad desde su experiencia en Estados Unidos, durante ya más de 30 años. Así que Eduardo, muchísimas gracias y vamos a escuchar la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo hoy les voy a hablar un poco de una enfermedad y su antecesor, que es la diarrea, y el síndrome urémico hemolítico, pues es probablemente Argentina la que tenga una de las mayores incidencias reportadas a nivel mundial. Si uno analiza cómo son las infecciones por Escherichia coli productora por Shiga toxina, este es un cuadro que desarrollamos nosotros. En la punta del triángulo del iceberg está el síndrome urémico hemolítico, que complica alrededor del 8 al 15% los cuadros de diarrea sanguinolenta producida por Shiga toxina. Hay un porcentaje de formas incompletas de un 5%, que la primera vez que fue descrita en la Argentina fue por nuestro grupo, y hay una gran base que implica desde reservorios animales, vegetales contaminados, carnes y portadores sanos o infecciones asintomáticas en humanos, y hay otros que todavía no sabemos. De este gran reservorio, la diarrea acuosa Shiga toxina positiva está entre el 8 al 25%. La definición de este síndrome urémico hemolítico, como su nombre le dice, es una triada de anemia hemolítica. Teníamos la presencia de glóbulos rojos rotos, que se llaman esquistocitos en el frotis, trombocitopenia y grado variable de fallo renal agudo. Desde el punto de vista histopatológico, es una microangiopatía trombótica, y la lesión renal clásica es a nivel glomerular, pero en los casos severos puede abarcar también a nivel arteriolar. Esta misma histopatología de una microangiopatía trombótica se puede observar en otros órganos como el sistema nervioso central, páncreas, etc. En Argentina recordemos que la primera causa de fallo renal agudo y una de las primeras causas de fallo renal crónico, incluyendo una de las primeras causas de trasplante renal en la Argentina. Entre el 80 y el 90% de los casos, el síndrome urémico hemolítico tiene como antecedente la diarrea, siendo en la enorme mayoría de los casos sanguinolenta con un 80%. Si ustedes analizan las edades, fíjense, el síndrome urémico hemolítico, la enorme mayoría está en los primeros 4 años de vida, que ustedes muy bien pueden ver acá, con un pico entre los 2 y los 4 años y un segundo pico a 1 a 2 años. En los últimos años se ha visto algunos casos de 10 a 14 años y a mayores edades, pero realmente son realmente muy poco frecuentes. La gran frecuencia está debajo de 4 años, como ustedes muy bien ven acá.
En general, el síndrome urémico hemolítico de esta triada, fíjense ustedes, la más consistente es el 97% de los casos, anemia hemolítica 77% por caso trombocitopenia, y se cursan con un 50% de anuria y oligonuria un 49%, lo que esto obliga, diríamos, el porcentaje alto, que el 60% de los individuos requieran diálisis, de la cual en pediatría la más común, la peritoneal, y estas diálisis en la mayoría de los casos se deben instalar dentro de las primeras 24 horas. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera se hace un diagnóstico relativamente tardío de la enfermedad, porque la mayoría de las veces tenemos que hacer diálisis peritoneal precoz. Si ustedes analizan, ¿no?, en general las diarreas por verotoxina o gigatoxinas tienen 3 patrones epidemiológicos. Los brotes epidémicos por agua y alimentos, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Alemania. El último gran brote, acuérdense, en Alemania fue digamos, los tallos digamos, y los brotes de soja que se utilizan para ensaladas, contaminada en Alemania, que afectó sobre todo a adultos, en menor proporción niños. Los casos endémicos, que generalmente aumentan en los meses cálidos de primavera-verano, el ejemplo es Argentina, Alberta en Canadá, Baviera, y después casos esporádicos que se reportan en distintos países del mundo. Desde el punto de vista del espectro de la enfermedad, fíjense ustedes, van portadores asintomáticos, síntomas banales, con un periodo de incubación corta de horas, alrededor de 5 a 6 días, la presencia de diarrea acuosa, la presencia de diarrea sanguinolenta o cuadros más severos como colitis hemorrágica, que se acompañan de cólicos abdominales en 70% de los casos, prolapso rectal un 10% y vómitos un 30%. Y las complicaciones de estos cuadros de diarrea, de estos cuadros de infecciones por STEC, por Escherichia coli productora de gigatoxina en humanos, las complicaciones más comunes pueden tener invaginación intestinal, cuadro de apendicitis, como hemos descrito nosotros y publicados, las formas incompletas, que la primera publicación a nivel mundial también fue por nuestro grupo, y los síndromes ulímicos hemolíticos completos. Las formas incompletas son aquellos individuos que tuvieron anemia o trombocitopenia o algún grado de fallo renal con anemia, pero en ningún caso tuvieron las 3 triadas características del síndrome urémico hemolítico. Por lo tanto, nosotros consideramos que la mejor manera de prevenir el síndrome urémico hemolítico y eventualmente hacer acciones de intervención es en la fase de diarrea con sangre o en los cuadros de diarrea. Entonces nosotros hicimos un estudio que fue aplicado en el año 2012, que fue un estudio de intervención clínico-epidemiológica para detectar los niños con cuadros de diarrea y a su vez medir las concentraciones en sangre de la gigatoxina 2 en pacientes con diarrea acuosa y pacientes con diarrea sanguinolenta STEC positivo. La población de estudio fueron niños de 6 meses a 15 años y con una evolución de la diarrea corta de menos de 36 horas para la diarrea sanguinolenta y hasta 5 días la diarrea acuosa. Esto fue un periodo corto porque en general lo que se pretendió es ver si podíamos tener un periodo de ventana para la intervención con alguna medida terapéutica. Y enrolamos, fíjense ustedes, distintas provincias, fue Formosa, Córdoba, Santa Fe, Paraná, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Neuquén. Y fue uno de los estudios probablemente más grandes que se haya hecho a nivel mundial de este tema, con más de 2.435 pacientes estudiados prospectivamente. La incidencia de diarrea por STEC positiva en este periodo de enrolamiento corto de menos de 36 horas fue de un 4%. Hubo 93 pacientes que tuvieron STEC positiva, fíjense ustedes, y completaron el seguimiento un 94% de estos pacientes. Y lo que se observó, que es muy interesante, fíjense ustedes, en la diarrea acuosa, la primera con tiempo de evolución a la consulta fue 54 horas, mientras que la diarrea sanguinolenta fue menos de 24 horas, lo que revela claramente que la diarrea sanguinolenta a los padres los preocupa rápidamente y rápidamente consulta. Y cuando ustedes ven la diarrea acuosa y diarrea sanguinolenta, fíjense ustedes, la diarrea acuosa, la incidencia de STEC fue solo el 1.6% y la diarrea sanguinolenta casi un 10%, lo que revela claramente que el factor de presencia de STEC es mucho más frecuente cuando hay
diarrea sanguinolenta. Y miren ustedes qué interesante, cuando ustedes analizan los enrolamientos y hacemos el seguimiento, muchas diarreas sanguinolentas, STEP positivas, tienen una primera fase, el 93% de diarrea acuosa, diríamos, ¿no? Y cuando usted al final evalúa los individuos, esta diarrea acuosa solamente consultan en la etapa de diarrea sanguinolenta. Y si ustedes analizan esto, les pido disculpas, hay algunas diapositivas en inglés por presentaciones nuestras. Fíjense ustedes que la que predomina francamente, tanto en la diarrea acuosa como el síndrome urémico hemolítico, incluso la diarrea sanguinolenta en nuestro medio, es básicamente la gigatoxina 2, mucho menos frecuente la 1, y en segundo lugar la presencia de gigatoxina 1 y 2, que esto también se observa con una diferencia estadísticamente significativa. Y cuando ustedes analizan cuál es la cepa que más predominan, si bien como cepa aislada la que más predomina es el O157, Argentina te emite una constelación de diversas cepas, no O157, que causan incidencia importante en la diarrea acuosa, como el síndrome urémico hemolítico e incluso la diarrea sanguinolenta, STEC positiva. ¿Cuál es el riesgo de desarrollo del síndrome urémico hemolítico? Fíjense ustedes, esto es la diarrea acuosa, un solo caso de síndrome urémico hemolítico, en cambio las diarreas sanguinolentas, fíjense ustedes, hubo 7 casos de síndrome urémico hemolítico, lo que revela que el riesgo de desarrollar síndrome urémico hemolítico a punto de diarrea acuosa por gigatoxina positiva es de un 10%, mientras es mucho más bajo, 1% en las diarreas acuosas. Y según el riesgo, según el tipo de toxina, es evidente que nosotros tenemos una alta, mayor incidencia cuando la presencia es toxina 2 que cuando es toxina 1. Esto es otro estudio que nosotros hicimos, en el cual estudiamos 136 pacientes, y fíjense ustedes que acá el riesgo de síndrome urémico hemolítica por toxina 2 llegó casi al 16%. El otro tema que queríamos ver es cómo funciona la gigatoxina en plasma en estos pacientes. Entonces, con Yamagami y colaboradores desarrollamos una técnica de detección por fluoroinmunoensayo, la presencia de ver si podíamos detectar gigatoxina 2 en plasma. Ella lo había detectado en ratón y queríamos ver qué pasaba, cómo funcionaba la toxina en este aspecto. Y lo que vimos, diríamos que es muy interesante, estos niveles de toxina 2 fueron medidos por un inmunoensayo altamente sensible por quimioluminiscencia, ¿no? Y se estudiaron 10 muestras de pacientes que se valoraron por gigatoxina, diríamos, y fue muy interesante. En los niños con diarrea acuosa, STEP positiva que no progresaron a síndrome anímico hemolítico, los niveles de gigatoxina 2 estuvieron por debajo del nivel de cuantificación. Sin embargo, los niños que tuvieron diarrea sanguinolenta con STEC positiva, los niveles detectables fueron observados muy precozmente. Y ustedes van a ver en este gráfico un dato muy interesante. Fíjese, el punto de corte fue alrededor de 6 picogramos por mililitro, y ustedes ven que los pacientes que desarrollaron síndrome urémico hemolítico tenían altos niveles de gigatoxina 2 circulantes en plasma, ¿no? Y muy precozmente, fíjese, dentro de las primeras 24, 48, 72 horas. Quiere decir que si nosotros queremos hacer intervención en los individuos que tienen diarrea sanguinolenta, tenemos que hacerlo muy precozmente, en las primeras 24, 48 horas, porque luego ya la gigatoxina se deposita en los órganos blancos, en los receptores del glomérulo, por ejemplo. Acuérdense que el receptor de la toxina 2 es un glucolípido neutro, la globotriazolceramina, mientras los pacientes que no desarrollaron síndrome urémico hemolítico, a pesar de tener diarrea acuosa, los niveles de detección estuvieron muy por debajo del límite de detección. El otro dato interesante, diríamos, fue la presencia de valores de leucocitos, de glóbulos blancos. Los individuos que desarrollaron síndrome urémico hemolítico tenían títulos mucho mayores, fíjense ustedes, de más de 20.000 blancos, mientras los que no desarrollaron tuvieron un promedio casi a la mitad, de 11.000 blancos con una P estadísticamente significativa.
Y cuando uno analiza los neutrófilos fue exactamente igual. Los pacientes que desarrollaron síndrome urémico hemolítico tenían una presencia mucho más alta de neutrófilos, estadísticamente significativa, versus los pacientes que no tendrían síndrome urémico hemolítico. Juntando todo esto, hay factores de riesgo predictivos que hemos desarrollado nosotros, que es la presencia de recuento de glóbulos blancos por encima de 20.000, siendo la media alrededor de 16.000, la presencia de polimorfos nucleares, la diarrea acuosa con gigatoxina positiva, fíjense ustedes la diferencia, y los niveles de más de 6 picogramos de gigatoxina 2 en plasma, con lo cual habla de que uno puede, diríamos, en un paciente con diarrea sanguinolenta, si uno le detecta diarrea STEC positiva, o sea, le detecta la gigatoxina en materia fecal por método rápido, y uno encuentra la presencia de glóbulos blancos polimorfo elevados, es un paciente de riesgo que debe ser seguido permanentemente a este respecto. La gran pregunta es si esta complicación, porque en el fondo el síndrome urémico hemolítico en la Argentina, la forma típica es una complicación de los cuadros de diarreas sanguinolentas, diríamos si es una enfermedad prevenible, y en general nosotros consideramos que la prevención tiene que hacerse en el hogar. Uno debe mantener cambios culturales en el manejo y en la cocción de la carne y otros alimentos, incluyendo vegetales, productos lácteos, diríamos, a cocinar adecuadamente la carne, especialmente la carne picada en toda su forma, no dar a los niños jugo de carne, no dar vegetales crudos a los niños y no dar leche no pausterizada a los niños. Y por otro lado, se discute mucho el uso de antibióticos quimioterápicos como una opción. En general, algunos antibióticos o quimioterápicos muestran que pueden aumentar el riesgo de síndrome urémico hemolítico, en el cual está el mejor estudiado, es el cotrimoxazol, en el cual cuando se produce en los medios de cultivo a niveles subterapéuticos aumenta mucho la producción de toxina. Hubo bastantes avances interesantes con la competencia de un análogo del receptor que se llamó Sinsor. Nosotros hicimos un trabajo con este producto, es un producto desarrollado, diríamos, por la Universidad de Calgary, en Canadá, en el cual es un producto no absorbible que uno lo puede dar por boca y compite con el receptor. Entonces la toxina libre, especialmente la gigatoxina 2, libre en el intestino, no se pega al receptor intestinal, sino que se pegaría a este receptor. Los datos interesantes preliminares estudiados por nosotros fueron datos interesantes, pero finalmente luego se discontinuó los estudios porque la compañía productora se retiró del mercado. Y luego quedan los anticuerpos monoclonales, que no voy a hablar en función del tiempo. Nosotros estudiamos los monoclonales del laboratorio Teijin en Japón. Diríamos que eran anticuerpos monoclonales contra la verotoxina 2 o gigatoxina 2, que tenían muy buenos niveles sanguíneos y había dado inicialmente datos interesantes, pero luego esto no se continuó porque la incidencia de urémico hemolítico con la medida de prevención disminuyó críticamente en Japón. Y finalmente queda lo que se está trabajando en la Argentina, el suero hiperinmune equino, que aún se encuentra en fases preliminares, pero puede ser un nivel interesante con respecto a esto. Por lo tanto, si uno quisiera hacer un resumen, el desarrollo de síndrome urémico hemolítico a punto de partida de diarrea sanguinolenta STEC positiva, en la Argentina 10%. Cuando fue el brote en Alemania, llegó a ser mucho más, fue el 15-20% según los lugares, diríamos. Ahí tenemos factores de riesgo que uno puede investigar, diríamos, y en general, cuando se instala el síndrome urémico hemolítico, la mayoría de las terapéuticas no fueron útiles, a pesar que se intentó utilizar una hiperhidratación, algunos trabajos de Filtar en este sentido, y algunos trabajos en Italia, desde el punto de vista con análisis retrospectivos, mostraron resultados. El eculizumab, que es un producto que es un anticuerpo monoclonal contra el factor H, se quiso también utilizar, pero en realidad los resultados en la forma típica de síndrome urémico hemolítico no han sido útiles. En la epidemia de Alemania no fue útil y la mayoría de los autores la FDA no lo aprobó nunca para su uso en el síndrome urémico hemolítico típico, pero sí en el síndrome urémico hemolítico atípico, que no tiene nada que ver con las formas típicas que nosotros vemos en Buenos Aires. Nada más y muchas gracias por su atención.